Buenas tardes, amados. Estamos otra vez con el libro de Efesios por la voluntad de Dios y estoy muy contenta saludando esa fe maravillosa que ustedes tienen de seguir cada martes este estudio. Es un estudio para mí que ha sido motivador y maravilloso, hermanos. Me ha hecho estudiar mucho. Doy gracias a Dios por la oración de ustedes para mí, para que Dios pueda hablar a través de mí. Y le pido al Espíritu Santo que Él sea el que tenga la enseñanza de este día. Estamos estudiando el capítulo 6 de Efesios y anteriormente les habíamos hablado de ceñirnos los lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Y algunos hermanos me dijeron, ¿cómo es esto que el maligno no nos toca? Porque a mí me ha tocado, me han dicho, bien. Hay excepciones donde el Señor permite que el maligno nos toque, como en el caso de Job, que era un hombre que servía a Dios por miedo, porque tenía temor. Él hacía sacrificios y de todo por si acaso no se fuera a molestar Dios y acabara con él. No es lo mismo hacerlo así que hacerlo por amor. Ya llega el momento en que Job dice, cuando ha sido tocado por el maligno, en que Dios dice, si hubiera un intermediario entre Dios y yo, que pudiera ser un juicio justo entre nosotros, pidiendo así la persona de Jesucristo, que es el intermedio, el que intercede por nosotros delante de Dios. También a Pablo le fueron dadas tales manifestaciones, tales revelaciones espirituales, que él dice que que había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y que aunque él había orado 3 veces para que se lo quitaran, el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia, porque no era por la cantidad de iglesias que él hubiera hecho. Que hay gente que cuando ya tienen 2 o 3 iglesias fundadas dicen, es que tengo un aguijón. No. Es por las revelaciones que él tenía para que no se enorgulleciera demasiado, sino que supiera que él era igual a todos los demás hombres. Hermanos, también cuando nosotros nos movemos de nuestra posición de seguridad, damos paso a que el enemigo nos toque. Pero si nosotros estamos en posición de seguridad, debajo de las alas del Espíritu Santo, el maligno no nos toca. Si nos salimos, sí. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 6, a partir del verso 15, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero bueno, vamos a detenernos aquí. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a empezar por la palabra calzado. Calzado viene de la palabra calzo. ¿Qué quiere decir? Poner un soporte para que el mueble se mantenga firme. Cuando un mueble se tambalea o algo, ponemos un calzado, un calzo. Lo calzamos para que se mantenga firme. El calzado en nuestros pies permite que nosotros tengamos mayor firmeza. Mayor firmeza para nosotros poder caminar, movernos, mantenernos de pie. ¿Vale? Hasta aquí la palabra calzado. Dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies. ¿Por qué los pies son tan importantes? En este caso, dice calzado con el apresto del evangelio de la paz. El apresto es un tipo de almidón que da firmeza a una pieza, a una tela. Por ejemplo, uno dice, el apresto del mantel nuevo se quita con agua tibia. Si lavas demasiado esa prenda, va a perder su apresto, es decir, su firmeza. El Señor quiere que el apresto de nuestro calzado sea el evangelio de la paz, que la firmeza de nuestro calzado sea el evangelio de la paz. ¿Por qué es el evangelio de la paz?
si es que hay un único evangelio. Evangelios son las buenas nuevas de Jesús. Pero hay evangelio de la prosperidad, donde dice que todo el mundo tiene que ser rico, que es pecado no tener todo lo que uno quiere, de yates, aviones, todas las cosas. Hay evangelio de para ustedes sufrir. Es decir, que cuando tú, si eres verdaderamente hijo de Dios, tú no puedes tener sufrimiento, y si lo tienes, te lo tienes que callar, porque en cuanto digas que sufres, van a decir que es porque estás en pecado. Y el Señor dijo en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Las aflicciones que pueden matar a otra persona, enfermedades y de todo, Dios puede hacer que nosotros no muramos por esto y que no suframos demasiado. ¿Entienden, hermanos? Esto es importante, el evangelio de la paz. ¿Por qué la paz? ¿Qué es? El respeto al derecho ajeno. ¿Por qué un evangelio de paz? De una paz como la da el Señor Jesús y no como la da el mundo. Hay gente que dice, yo lo que quiero es estar en paz y por eso me quiero divorciar. Yo lo que quiero es estar en paz, por eso voy a dejar a todo el mundo y me voy a ir un fin de semana a Cuba, por ejemplo. Usted lo que quiere es disfrutar. La paz es la ausencia de violencia, el no tener ese deseo de discutir terrible que la mayor parte de los seres humanos tenemos. Es un deseo de discutir, de que todavía no me han dicho una cosa, y es que no busco la manera de establecer el vínculo de la paz, hermanos, sino de la discusión y de la discordia. Me dijiste eso, me dijiste, ay, qué rico hueles, hermana, ¿qué pasa? ¿Me has sentido mal olor en otra oportunidad? Por ejemplo, personas que están dispuestas a la discusión, a la discordia, a la disensión continuamente, sin querer establecer el vínculo de la paz necesario para poder uno mantenerse firme contra las acechanzas del enemigo, hermanos. Esto es por un lado. Por otro lado, hermanos, los pies hay que tenerlos muy bien vigilados. Porque usted puede decir, yo tengo un deseo de ir a la iglesia tremendo, pero no voy. Porque mis pies van al mercado, al H&M, al Kentucky, no sé, a cualquier lugar. ¿A dónde van tus pies? Tus pies se van a mover por donde realmente quiere moverse tu cabeza. Entonces usted me puede decir lo que usted quiera y yo voy a mirar por dónde van sus pies. ¿Entienden, hermanos? Hay hasta personas que dicen, si quieres saber si atraes a un chico, verás que está conversando con todo el mundo, pero sus pies apuntan a ti. Esas son cosas de la psicología y de la vida. Pero yo le digo honestamente, el camino que cogen sus pies es el camino por donde va su cabeza. Es el camino por donde va su cabeza, hermanos. Esto no quisiera yo ni decirlo, pero vigile sus pies, mire dónde van. Miren dónde van y usted sabrá cómo está su cabeza. Esto es increíble y maravilloso. Y maravilloso, hermanos, queridos y amados. Ajustense los pies con el apresto del evangelio. Permita que sus pies siempre vayan orientados en esta dirección. El evangelio de la paz, no el evangelio de la contienda. Hay personas que te presentan un evangelio que mejor es que nunca te lo hubieran presentado. Te dicen, yo quiero que tú conozcas a Cristo. No te importa la gente de la iglesia que son chismosas, gente que siempre están juzgando a los demás y eso no te importa. A ti te importa Cristo. No predique ese evangelio. Se le agradece a usted que tenga ganas de predicar, pero este evangelio no lo predique, porque el evangelio tiene que ser de buenas nuevas. Dice así, Isaías 6, 15 y 16, dice así. Ay, déjame buscarlo, hermano. Un momento, Isaías 52, 7. Estoy aquí. Un momentico, por favor. Dice así, que este es el evangelio. Porque hay personas que predican un evangelio terrible.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que le dice a Sión, tu Dios reina. Ese es el evangelio que se predica, hermanos. Una vez me predicaron este evangelio: hermana, esto no es bueno, usted es muy guapa. Yo era una joven muy bonita. Usted es muy guapa y en el mundo de Dios esto es un problema, porque usted se va a buscar unos problemas terribles, porque las hermanas de la iglesia son celosas, porque los hombres son salidos, porque, hermano, ¿pero qué evangelio es ese? ¿Cuál es ese evangelio que usted está predicando? Predique el evangelio de la paz. Hable usted de lo que Cristo le ha mandado a decir y no ponga de su cosecha nada. Y vigile sus pies, con qué apresto están calzados. ¿Entendido hasta aquí? Entonces dice, me queda poquito. Dice la palabra del Señor así, en el verso 16 del capítulo 6. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Todo el mundo sabe que un escudo es una protección. Pablo está preso, Pablo está mirando cómo están vestidos todos los soldados romanos que hay allí, que tienen su yelmo, su coraza de justicia. Dice el Señor, ellos tienen su coraza, su cinturón, y Pablo recibe ahí una revelación de Dios, de cómo era que el soldado cristiano debería estar vestido. Y le dice del escudo. Y mi pastor me contaba que el escudo era del tamaño de la persona, era un escudo hecho a medida. Y yo digo, perfecto, qué maravilla, porque depende de la fe que usted tenga. Fíjense, es el escudo de la fe. De ese tamaño será su escudo. Si usted espiritualmente es pequeñito, su fe será también pequeñita. En la medida que usted vaya creciendo espiritualmente, en la medida que su escudo de fe será mayor. Nadie puede ser pequeño espiritualmente, muy carnal, muy mundano y con una tremenda fe. Hay gente que dice, yo tengo muchísima fe en Dios, hermano. El escudo es a la medida de su estatura. ¿Cómo puedo hacer yo crecer mi escudo de fe? Por lo que oigo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es pequeña como el grano de mostaza, pequeñito, una semillita del huerto la más pequeñita, pero luego se hace un gran árbol. Es decir, hay un proceso de crecimiento en la fe. Yo le digo, hermano, según lo que usted oiga, si usted oye salmos, la palabra de Dios, predicaciones y su conversación es acerca de Cristo, usted verá cómo usted crece espiritualmente de una manera vertiginosa. Y usted verá qué grande es su escudo de fe. Porque la fe quiere decir la confianza que usted tiene en Dios. No es creer que Dios existe. El diablo también cree y sabe que Dios existe y tiembla. Lo que hay es que confiar en Jesús, confiar en ese Dios. Hermanos, confiar en que su palabra es la verdad. Y decirla y gritarla. Cuando usted tenga un problema, hable de lo que Dios ha dicho, de lo que le ha prometido acerca de ese tema. Hable acerca de eso. Porque la fe es la confianza, es pistis. A los que les gusta saber de dónde viene, del griego, es la palabra pistis, que quiere decir confianza. Jesús es confiable. Y cuando tú confías, cuando tú te tiras, cuando tú te abandonas en sus brazos en momentos difíciles. Bien, entonces el escudo va creciendo en la manera que vas tú creciendo. Uno puede ver, como mismo digo, según caminan tus pies, yo sé cómo va tu cabeza. Asimismo, depende del tamaño de tu fe. Yo conozco tu nivel espiritual, tu tamaño espiritual, si has llegado a la medida de Jesús. Todo eso, cuando estableces el vínculo de la paz, cuando tú no tienes esas ganas de la disensión,
Todo eso va indicando tu tamaño. Entonces, el escudo de la fe depende de lo que tú escuchas, de lo que hablas, porque viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hay personas que tienen fe en el diablo, que si él dice una cosa mala, dice, usted verá que va a pasar esto, que la pandemia va a llegar a mi casa, que me va a coger, que me va a tornar y que me va a hacer. Y cuando lo pasa, dice, te lo dije. Pero claro, vamos a ver en dónde está tu fe, cuáles son tus palabras. Piensas cosas malas, dices cosas malas, oyes cosas malas y quieres que te venga el bien. No es así, depende de lo que escuches. Depende de lo que confieses, son las cosas que llegan o no llegan, hermanos. Por favor, esto es sin lastimar a nadie, ¿eh? Y quería decirle además que los dardos de fuego del diablo son la desconfianza, tratar de que desconfíen, de que hagas a Dios mentiroso. Él es mentiroso desde el principio, causando división en los ángeles, el diablo desde el principio. Y eso es lo que él quiere. Dice Dios que no coma de todos los árboles, siempre metiendo mentira, inventando un engaño. Esos son los dardos, la desconfianza. Cuando usted vea que usted no confía en Dios, porque son tantas las malas noticias, que te da por creer en las malas noticias, realmente, eso es un dardo de fuego que le ha alcanzado. Porque los dardos son para desmotivarte, para que desconfíes de Dios, para mentir y que crea uno en su mentira y cambiar el rumbo de los pies de uno y detener el desarrollo espiritual de uno. Los dardos de fuego del enemigo son la desconfianza. Por eso el escudo es de la fe. Confíe usted en Dios y desconfíe un poco del Satanás, que el Señor lo reprenda, del diablo. Cuando usted confía en Dios, todas sus mentiras y todas sus acechanzas no tienen parte en usted, porque usted está protegido por un escudo de confianza en Dios. Quiero que el Señor les bendiga, hermanos. Esto de la armadura es sumamente precioso. Y todo va conectado, una cosa con la otra. Póngase su escudo de fe, hermanos. Y no permita que los dardos de desconfianza, las mentiras, las patrañas y todo el engaño del enemigo que lo lanza contra uno para sacar a uno del estado de confianza en Dios, lo mueva. Esté firme ante las acechanzas del enemigo y pídale a Dios, ayuda en mi incredulidad si en algún momento siente que su fe puede fallar, puede decaer, puede menguar. Que el Señor nos bendiga, nos dé esa